Aunque el rey Arturo es una figura popular hoy en día, ¿sabías que la primera mención de Arturo tiene unos 1200 años? La historia Britonum menciona en Arthur una batalla entre los británicos y los anglosajones después de que los romanos abandonaron Gran Bretaña. Sin embargo, el documento fue escrito unos 300 años después del conflicto. Las leyendas del rey Arturo que conocemos hoy no comenzaron a desarrollarse hasta el siglo XII bajo Geoffrey de Mannes. Luego, este mito británico tuvo un mayor desarrollo en Francia durante la Edad Media antes de convertirse en las historias que conocemos y amamos hoy. Encontrar la verdadera historia detrás del rey Arturo significa examinar periodos turbios de la historia como la Edad Media. El rey Arturo es un personaje muy querido. Él y sus caballeros hicieron de Camelot un lugar de caballería y aventuras que sigue fascinando a niños y adultos por igual. Las viejas historias de los caballeros de la mesa redonda se han contado en innumerables libros, películas y programas de televisión. Y algo en ellos continúa llamándonos hoy. Aunque el rey Arturo sigue inspirando imaginación, no se sabe a ciencia cierta si existió. Algunos historiadores creen que el personaje del rey Arturo se basó en un rey británico real. Pero el debate gira en torno a quién ganó. La historia británica temprana está llena de grandes reyes que dirigieron bien a su pueblo y lucharon para defender sus países de origen. Así que es hora de profundizar en esta época caótica y observar a dos reyes que podrían haber inspirado la leyenda del rey Arturo. Al examinar a estos reyes reales, podemos vislumbrar la caballería en el mundo real y ver cómo el rey Arturo, aunque ficticio, sigue siendo una parte esencial de la historia occidental. ¿Quién fue Ambrosio Aureliano? Ambrosius Aurelianus es un personaje famoso de las leyendas y mitos británicos que vivieron a finales del siglo V y principios del VI. Lamentablemente, no hay mucha documentación histórica sobre Ambrosius Aurelianus, en parte debido a la época en que vivió. Cuando Roma cayó ante el caudillo germánico Odoacro en 476 EC, Europa occidental cayó en la Edad Media. El Imperio Romano había gobernado partes de Europa occidental durante tanto tiempo que la pérdida de esa estabilidad general provocó un repentino declive en la historia escrita. Las tribus germánicas estaban en movimiento, atacando ciudades a su paso, por lo que la alfabetización disminuyó. Una de las personas que escribió sobre el siglo V fue Gildas el Sabio, un monje británico del siglo VI. Su sermón, De Excidio et Conquisto Britanni, tenía como objetivo condenar a sus contemporáneos. Pero la primera parte del sermón narra cómo Gran Bretaña pasó de la conquista romana a la época de Gilda, incluida la invasión anglosajona. Por lo tanto, es una de las fuentes más críticas de la historia británica de los siglos V y V, principalmente porque es casi contemporáneo de los acontecimientos históricos que analiza. Según Gildas el Sabio, Ambrosio Aureliano nació en una familia noble y jugó un papel importante en la lucha contra los sajones, una de las tribus germánicas que comenzaron a avanzar hacia Gran Bretaña alrededor del siglo VI. Llegaron junto con los anglos y los jutos. Los jutos se establecieron alrededor de Kent y los anglos se establecieron en las partes noreste y este de la isla. Los sajones finalmente se establecieron en el valle del Alto Támesis. Pero estas tribus germánicas no se establecieron pacíficamente. Los sajones, anglos y jutos descubrieron que Gran Bretaña ya estaba habitada cuando llegaron. Aunque los romanos se retiraron hace unos 2 siglos, los británicos permanecieron y muchos de ellos fueron romanizados. Gildas el Sabio mencionó que los padres de Ambrosius Aurelianus murieron en un ataque sajón temprano que habría alimentado su animosidad contra los sajones. Ambrosio Aureliano probablemente también era cristiano. Gildas el Sabio menciona que ganó batallas con la ayuda de Dios. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que la religión de Gildas está brillando, por lo que es posible que esa afirmación no refleje con precisión las inclinaciones religiosas de Ambrosius Aurelianus. De todos modos, luchó contra los sajones durante unos 10 años tratando de expulsarlos de las costas de Inglaterra. Los historiadores creen que formó parte de la batalla de Baden alrededor del año 500 después de Cristo. Aunque los historiadores saben poco al respecto, hay poca documentación sobre la batalla, pero en lo poco que hay no se menciona a Ambrosio Aureliano como involucrado directamente. En cambio, hay una mención de Arturo en la batalla, aunque esto proviene de la historia Britonum escrita en el siglo IX, al menos 300 años después de la batalla.
Quienquiera que fuera Ambrosius Aureolanus, tuvo un impacto significativo en los mitos y leyendas británicos. No está claro si el rey Arturo fue creado a partir de este gran líder de guerra británico romanizado. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que finalmente se transformó en el tío del rey Arturo y hermano del padre de Arturo, que se llamaba Uther Pendragon. En la tradición literaria, otros eruditos creen que Ambrosius Aurelianus se transformó en el gran mago Merlín, que acude a Arturo para ayudarlo a crecer y convertirse en un monarca exitoso. ¿Quién fue el rey Alfredo el Grande? Alfredo el Grande fue un rey anglosajón que gobernó el reino de Wessex del 871 al 886 DC y a todos los anglosajones británicos del 886 al 899 DC. Sin embargo, cuando nació, nadie esperaba que ocupara el trono. Nació alrededor del año 849 después de Cristo como el menor de 6 hermanos, varios de los cuales eran hermanos mayores. Era un niño enfermizo y muchos esperaban que Alfred se uniera a la iglesia si sobrevivía hasta la edad adulta. Por lo tanto, gran parte de su educación temprana se centró en prepararlo para la vida monástica, por lo que aprendió el valor de la lectura cuando era niño. Alfred incluso acompañó a su padre en un viaje a Roma y conoció al Papa León IV. Aunque las fuentes no están claras si León IV ungió a Alfredo como rey o cónsul. De cualquier manera, los primeros años de Alfred se centraron en prepararlo para una vida de estudio, incluso cuando el mundo político estalló en el caos y la agitación a su alrededor. Cuando Alfred nació, los anglosajones habían gobernado Inglaterra durante varios siglos. Se sabía que los anglosajones se peleaban entre sí por la tierra. Pero pronto se enfrentaron a unos vikingos más serios. Los vikingos lanzaron su primera incursión en las costas inglesas en el año 793 después de Cristo. Pero sus ataques pronto pasaron de las incursiones a la invasión. Las invasiones vikingas fueron despiadadas y los reinos anglosajones no pudieron hacerles frente. A pesar de luchar ferozmente, los reinos anglosajones cayeron uno por uno ante los vikingos. Muchos reyes anglosajones se encontraban frecuentemente en el campo de batalla. Los hermanos mayores de Alfredo ocuparon el trono sucesivamente. Mientras morían uno por uno luchando contra los vikingos invasores, Alfred se acercó al trono. Finalmente, su último hermano, Aethelred, subió al trono en 865 y nombró a Alfred su sucesor, lo que le permitió trabajar estrechamente con él para gobernar Wessex. Durante varios años, Alfred y Aethelred lucharon contra los vikingos. De repente, cuando el rey Aethelred murió en 871, Alfred se convirtió en rey de Wessex, que pronto se convirtió en el único reino anglosajón en Gran Bretaña que aún no había caído en manos de los vikingos. Por supuesto, los vikingos no estaban satisfechos con controlar la mayor parte de Inglaterra. Continuaron avanzando hacia Wessex. Alfred hizo todo lo posible para mantenerlos a raya. Pero en enero de 878 atacaron Chippingham. El rey Alfred apenas escapó con vida. Las leyendas dicen que pasó la noche con una señora mayor que lo criticó por quemar el pan. Pero Alfred logró escapar. Él y un pequeño grupo de hombres se escondieron en los pantanos de Somerset. Parecía que los vikingos habían ganado. Sin embargo, Alfred se negó a rendirse. Reunió a la gente en los pantanos y en mayo de 878, Alfred abandonó los pantanos y lanzó un ataque contra los vikingos para retomar su reino. El rey Alfred ganó la batalla de Edington y obligó a los vikingos a rendirse en Chippenham. Su tratado de paz con los vikingos incluía dividir Inglaterra por la mitad. Los vikingos que gobernaban la mitad oriental se llamaban Danelaw, y Alfred gobernaba la mitad occidental y hacía que los vikingos prometieran mantener la paz, que Alfred tuvo que imponer militarmente. Algunos historiadores creen que la victoria de Alfredo contra los invasores vikingos ayudó a alimentar los mitos del rey Arturo. Al igual que Alfred, el rey Arturo era un protector de su reino contra los invasores extranjeros. Al igual que el rey Arturo, el rey Alfredo el Grande no solo era un líder militar, sino que también se preocupaba profundamente por su pueblo y quería ayudarlos a vivir una vida mejor. Para ayudar a los anglosajones, el rey Alfredo el Grande comenzó a trabajar en reformas en casi todos los sectores, incluido el militar, el sistema legal y la educación.
El antiguo sistema militar anglosajón los había dejado vulnerables a las invasiones vikingas. Alfred no confiaba en que los vikingos cumplieran verdaderamente el tratado de paz, por lo que estableció un nuevo sistema de defensas e impuestos. Su sistema defensivo se basaba en una red de ciudades fortificadas. Estos fueron llamados burgos y pueden ser donde se desarrolló la idea del municipio moderno. Cada distrito estaba a unas 20 millas de granjas y pueblos y estaba conectado por un sistema de carreteras diseñado para el ejército. A estos asentamientos fortificados se les construyeron o repararon muros y se les agregaron fosos. Algunos boers incluso se extendieron a ambos lados de los ríos para evitar que los vikingos los explotaran con sus barcos. El rey Alfred también se centró en reformas legales al escribir su propio código legal, basándose en gran medida en leyes anglosajonas anteriores. Las leyes se centraban en el honor, pero también permitían que la mayoría de los delitos fueran compensados con dinero. Alfred compiló su código legal cuidadosamente, centrándose en la justicia y sus ideas filosóficas sobre la realeza. Su código legal fue tan importante para la historia inglesa que influiría en la ley inglesa en la era actual. Sin embargo, algunas de las contribuciones más importantes de Alfred fueron en la educación. Las incursiones vikingas habían devastado la educación anglosajona. Las incursiones vikingas habían destruido muchas iglesias que albergaban manuscritos importantes. Y la gente no estaba centrada en aprender. Tenían que concentrarse en la supervivencia. Alfred I se centró en iniciar una corte de eruditos, pero estaba interesado en educar a todos los hombres libres, no solo a la nobleza. Debido a que los vikingos habían destruido tantos libros, Alfred inició un programa para copiar obras históricas e influyentes que pensaba que todos deberían conocer. Estos libros también se tradujeron al inglés porque la alfabetización en latín estaba disminuyendo rápidamente. El mayor enfoque en la educación permitió a los anglosajones bajo el rey Alfredo el Grande recuperarse de los ataques vikingos, y algunos historiadores sostienen que incluso ayudó a su reino a prepararse mejor para defenderse de futuros ataques. El rey Alfred pensaba que los reyes tenían la tarea de cuidar de su pueblo. Su dedicación a su deber de ayudar a todos, no solo a la nobleza, puede haber alimentado los mitos del rey Arturo, ya que Arturo es representado como un rey justo que busca lo mejor para su reino. Las leyendas del rey Arturo son algunos de los mitos más importantes de la historia occidental moderna.